que el Señor los bendiga. Qué bendición estar acá, día domingo, adorándole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Hay diversas formas en cómo nosotros adoramos al Señor, no solo con nuestras manos alzadas, postrados, rindiendo nuestro corazón, dando nuestras ofrendas, sirviéndole al Señor. Son muchas formas en las cuales nosotros podemos agradar a nuestro Dios, sirviéndole y adorándole. Amén. Permítanme por acá. Hagámonos una pregunta. ¿Cuántas personas entienden verdaderamente cuál es el propósito o cuál fue el propósito de la venida de Jesucristo acá al mundo? O más bien, preguntémonos cuántos cristianos realmente lo entienden. Es una pregunta que tal vez nosotros nos podemos decir a nosotros mismos, bueno, yo sí entiendo el motivo por el cual o el propósito por el cual Jesucristo vino a la tierra, pero aún así, que nosotros podamos entenderlo, hay muchos, hay miles, millones tal vez, de personas en el mundo que estuvieron, que están y que vendrán, que probablemente no comprendan cuál fue el verdadero propósito por el cual Jesucristo vino al mundo. Pareciera que las personas no tienen ningún problema en aceptar a Jesús, el niño, en el pesebre, pero les es muy difícil en su mente y en su corazón aceptar que la Biblia es la palabra de Dios y es la autoridad que hay para nuestras vidas, ¿verdad? Y que también Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, vemos cómo está esa diferencia, ¿verdad? En cuanto a creer o saber o conocer cuál es el propósito por el cual vino Jesucristo y cómo está el otro segmento de la humanidad que ve a un Jesucristo niño en un pesebre indefenso, sin poder, y se olvidan que ese mismo Jesucristo que nació está hoy sentado a la diestra del Padre. Amén. Entonces, hay un conflicto a veces en la mente del humano, pero hoy vamos a aprender, vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice, y principalmente el apóstol Lucas, que él desea que nosotros vamos a entender cuál es ese propósito por el cual Jesucristo vino al mundo. Y ese propósito fue y es el salvar a los perdidos. Ese es el propósito por el cual Jesucristo vino. Claro, vino a hacer milagros, qué poderoso. Vino a proclamar, ¿verdad? Las buenas nuevas de salvación. Vino también a mostrar el camino al Padre, pero su principal propósito fue el venir al mundo es el salvar a los perdidos. Que cada uno de nosotros estuvimos dentro de ese grupo de perdidos y hoy hay muchos más todavía perdidos que no conocen quién es Jesucristo. Y vemos hoy en día, más que todo en estas fechas, ¿verdad? Acercándonos ya al final de año, vemos que vienen esas celebraciones, ¿verdad? Muchas personas buscan llenar sus corazones con cosas que se acaban y que no satisfacen. La semana pasada el pastor nos estuvo enseñando justamente esto, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué vino Jesucristo al mundo? ¿Por quiénes vino Jesucristo al mundo? Y que este mundo está más pensando en todo lo que se acaba, lo perecedero, y no conocen o no quieren conocer o quieren ignorar realmente el motivo por el cual nosotros hoy podemos estar vivos y la misericordia que Dios ha derramado en nuestras vidas y qué es lo que realmente satisface a nuestras vidas. Y aún así, en medio de las celebraciones, y quiero que quedemos en claro en algo, muchas de las celebraciones que puedan haber o muchas de las cosas que pueda hacer el humano, muchas no son malas. El problema está y radica en el corazón del hombre y de la mujer. Ahí es donde radica el problema, porque el problema no está en la celebración, el problema está cuando nuestro corazón está en las celebraciones, cuando nuestro corazón está en los regalos, está en los momentos fugaces, ¿verdad? Que bonitos, muchos de ellos, ¿verdad? Vemos lucitas y ahorita a final de año vemos lucitas que de repente escuchamos los juegos pirotécnicos y todos corremos, ¿verdad? Aunque ya los conocemos, ya los hemos visto, igual siempre corremos a verlos, ¿verdad? Cómo son de bonitos y los que no pudieron ver las luces campero, pues sin anuncios, ¿verdad? Los vieron por televisión.
Todos corremos algo porque es bonito, es agradable, pero se nos olvida que hay algo mucho más grande que todo esto, algo que tiene la capacidad de darnos la paz y esperanza que tanto anhelamos cada uno de nosotros. Y ese es Jesús. Jesús es el que ofrece algo mucho más grande a todas estas personas, a todos nosotros. Y eso que ofrece, que es más profundo, es salvación, amor incondicional y una relación eterna con Él. Entonces, hoy vamos a ver qué es esto. Vamos a aprender más allá. Muchos conocemos las citas que vamos hoy a leer. Muchos conocemos incluso el contexto por el cual vamos a utilizar estos versículos. Conocemos al personaje, pero más allá del personaje del cual vamos a leer, quiero que nos centremos y enfaticemos que Jesucristo es el que está desde Génesis hasta Apocalipsis. Su nombre es grande. Incluso si ustedes leen atrás en ese mural, si lo podemos llamar, que está atrás, todos los nombres de Jesucristo. Ese es Jesucristo. Y Él está en toda la palabra. Entonces vamos a ver un personaje, pero Él no es el importante. El importante es Jesús. Porque Jesús vino al mundo para encontrarnos, llamarnos por nombre y darnos una vida llena de propósito y esperanza. Y el título o el tema que hoy vamos a hablar es: Jesús no solo pasó, se detuvo por los perdidos. Se detuvo por ti, se detuvo por mí. Jesucristo no solo pasó. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de conocerte, Señor, de haber sido nosotros encontrados por ti y poder nosotros también conocer tus bondades y tus misericordias. Padre amado, hoy habla a nuestros corazones, Señor, que tu palabra hoy llegue e inunde nuestra vida, Señor. Nos enseñe, nos guíe, Señor, para comprender por qué es que tú viniste a este mundo. ¿Cuál es la razón por la cual tú nos encontraste a cada uno de nosotros y nos has dado salvación? Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo quiero que busquemos, por favor, el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Luego vamos a ver el contexto, pero quiero que leamos primeramente Lucas 19, 10. Y la palabra de Dios dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. Jesús es el Hijo del Hombre. De esa manera es llamado en el Evangelio de Lucas como el Hijo del Hombre. Entonces, ¿cuál fue su misión? ¿Cuál fue su propósito por el cual vino a la tierra o vino a este mundo? Fue para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? Preguntarán ustedes. Pues toda la humanidad. Recordemos que en Génesis, cuando Dios crea al hombre y a la mujer en el sexto día y le da todo lo que había creado en los días anteriores para que sojuzgara y lo cuidara, que era toda la creación, Dios ya había establecido a Adán qué cosas hacer y qué cosas no. Y conocemos el asunto del árbol, el fruto del árbol que no debían de comer. Eva estuvo en el lugar equivocado y entabló comunicación con la persona o el ente equivocado. Y de ahí viene toda la parte de la rebelión y por lo cual viene la caída del hombre. Y son sacados, echados del paraíso, del Edén. Y de ahí empieza todas estas generaciones, desde Adán y Eva hasta hoy con nosotros, en que todos hemos nacido bajo pecado. Y entonces todos nosotros estábamos perdidos. Y aún así hay todavía muchos y millones de personas que siguen estando perdidas. Pero Jesús vino para buscarlos y darles salvación. Así como nosotros hoy estamos acá y hemos sido salvos, Dios nos encontró. Quitemos de nuestra mente el punto de que nosotros fuimos y buscamos, porque en nuestra naturaleza caída, pecaminosa, no somos capaces de buscar a Dios, sino primeramente es Dios el que nos encuentra y por su gracia nosotros entonces le recibimos a Él y confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Salvador y nuestro
Salvador y nuestro Redentor. Amén. Entonces, Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y eso somos cada uno de nosotros. Amén. Ahora quiero que vayamos viendo el contexto de esta cita. Hubo un encuentro que cambia vidas y que en este caso cambió una vida. Y que cada uno de nosotros debemos de vernos en este personaje que vamos a leer. Y este es Zaqueo. Vamos a leer completo del 1 al 10. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra al respecto de esto. Dice el título acá, Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces vemos el contexto de esta cita que Jesucristo vino al mundo para buscar y salvar al que se había perdido. Y vemos la historia de cómo Zaqueo, un hombre publicano, rico, porque hace énfasis en la palabra que era rico. Pero también vemos que la demás gente que estaba ahí, probablemente fariseos, dijeron, Jesús ha entrado a la casa de un hombre pecador. Era un hombre, era un publicano, era un recaudador de impuestos, ¿sí? Él cobraba los impuestos a sus mismos hermanos judíos, pero él trabajaba para Roma, pero le cobraba a sus hermanos judíos. Y entonces empieza a haber un problema. Y vemos primero que Jesús llegó, dice que Jesús iba hacia Jerusalén, camino a Jerusalén ya para llegar a la Pascua y atraviesa por Jericó, el mismo Jericó que fue conquistado por Josué. Pasa entonces por Jericó y esa era una ciudad agrícola, comerciante, ¿verdad? Era como una aduana, estaba rodeada por otras ciudades importantes y por eso es que ahí los cobros de impuestos eran buenos y jugosos. Pero también, aparte que era una ciudad floreciente, también era una ciudad necesitada espiritualmente, porque había una decadencia en esa ciudad porque estaban sucediendo otras cosas que no eran siempre agradables a Dios, como las demás ciudades que el mismo Jesús visitó. Entonces, aquí es donde se desarrolla esta historia, en Jericó. Y esta es una historia extraordinaria, que aquí mismo está reflejada la misión de Jesucristo. ¿Cuál fue el propósito por el cual el Hijo del Hombre vino a este mundo? ¿Por qué Jesucristo vino a la tierra? ¿Por qué fue enviado por el Padre? Fue para buscar y salvar a lo que se había perdido. Amén. Esa es la misión. Entonces vemos que Zaqueo había escuchado quién era Jesús. Recordemos que ya habían 3 años de ministerio de Jesús y probablemente había pasado varias veces en ese mismo camino para llegar a Jerusalén. Ya habían celebrado 2 veces más anteriormente con sus discípulos la Pascua. Y esta era la última Pascua que Jesús iba a celebrar con sus discípulos. Entonces ya conocían, ya sabían, habían escuchado que había un hombre que hacía milagros, había un hombre que hablaba de buenas nuevas. Y entonces este hombre, Zaqueo, que había escuchado quién era Jesús, él tenía ese deseo de saber quién era Jesús. Pero este hombre
es conocido no por su piedad, sino que es conocido por su riqueza y su corrupción. Como en ese tiempo y como tiempos actuales, muchos que recaudan impuestos o en aduanas sabemos cuál es el problema de corrupción. Y este hombre definitivamente, ya que Roma daba esos permisos para cobro de impuestos, tanto a comercios, agricultura y otras riquezas, estos hombres como Zaqueo, que era jefe de publicanos, también se daban sus propios aumentos. Entonces, no solamente era lo que Roma estaba pidiendo de impuestos, sino que él también agregaba algo más para sus propios bolsillos. Por eso dice que era un hombre rico, ¿verdad? Entonces, Zaqueo era conocido por su riqueza y corrupción. Él era jefe de publicanos. Era una posición despreciada por su asociación con el gobierno romano. Recordemos que en ese tiempo los judíos, el pueblo judío, estaba siendo gobernado por Roma. Entonces, para los judíos, un publicano, un recaudador de impuestos, era un traidor. Era alguien que estaba en contra de sus propios hermanos, lucrando con lo que sus propios hermanos estaban ganando. Entonces, había un abuso financiero por parte de Roma y de estos cobradores de impuestos. Entonces, pero ¿por qué cuando habla acá de que era un hombre pecador y habla sobre que él era rico y había cierto desprecio y menosprecio hacia la persona de Zaqueo? ¿Por qué había entonces o por qué eran tan despreciados los publicanos? Veamos un poco sobre esto e historia. Los publicanos, como ya les dije, eran trabajadores del imperio o del gobierno romano. Ellos recaudaban impuestos sobre comercio, sobre agricultura y otros bienes, ¿verdad? Roma le otorgaba esos permisos a estos hombres sabiendo bien de que ellos iban a quedarse también con otra parte. Pero Roma iba a recibir siempre ese recaudo de impuestos. Entonces, Zaqueo estaba obteniendo ganancias personales. Los judíos consideraban a los publicanos como impuros. Por eso mismo, cuando dice acá que Jesús estaba yendo a la casa de un hombre pecador, se refieren justamente a eso. Porque los mismos judíos lo consideraban a los publicanos como hombres impuros. Porque ellos, ¿verdad? Porque colaboraban estrechamente con los romanos. Y también por las tendencias de corrupción. Y eso lo vemos en Mateo 9, 10, 11. Mateo 9, 10, 11. Amén. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores los ponían juntos, ¿verdad? Publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Tenían los judíos, tenían esa relacionado publicano como pecador, ¿sí? Los consideraban impuros porque ellos, ya vimos, ellos cobraban para el pueblo, para el gobierno romano y también oprimían a su propio pueblo. Ahora, viendo un poquito más sobre esta historia, podemos ver a Flavio Josefo, que es un historiador judío, que él menciona a los publicanos en varias de sus obras, destacando que no eran populares entre el pueblo judío por su asociación y con la opresión que ellos ejercían. Josefo describe a los publicanos que eran vistos como traidores por trabajar para los romanos. También el Talmud, que es el libro que contiene la tradición oral, la doctrina, las ceremonias y los preceptos de la religión judía, también habla sobre ellos. Y dice que ellos reflejan la percepción judía, la percepción judía de los publicanos es visto como pecadores notorios, ¿sí? Probablemente hay pecados, y los conocemos que hay pecados que son ocultos, pero para ellos eran pecadores notorios, porque era evidente todo lo que hacían y cómo se enriquecían por medio de la corrupción. Y en algunas tradiciones rabínicas también los publicanos eran tratados como gentiles y estaban excluidos de la comunidad religiosa.
aunque eran judíos, por su labor, por su trabajo, por su relación con el gobierno romano, eran traidores, pero también eran considerados como gentiles. O sea, no eran considerados judíos, siendo ellos hijos de Abraham, siendo ellos también judíos. Entonces, viendo un poco por qué era ese resentimiento, por qué era ese descontento de los judíos por los publicanos, podemos entender por qué era que Zaqueo fue mal visto, ¿verdad? Que él se subiera a un árbol, ¿verdad? Un sicómoro, que es como una higuera, solo que silvestre, mucho más grande, ¿verdad? De ramas gruesas, un hombre se puede subir. Este era un hombre pequeño, dice la palabra, ¿verdad? Entonces él tuvo que subirse para poder ver. Y él en su posición como un hombre rico, cualquier hombre rico no hubiera hecho eso, ¿verdad? En ese tiempo. Bueno, ahora conocemos otros hermanos que se suben a árboles, ¿verdad? Y por ahí tenemos fotos, pero esa es historia para otro día. Pero este hombre se subió a ese árbol porque él tenía una necesidad, porque él conocía, ¿sí? Él había escuchado de un Jesús, pero no sabía qué era lo que iba a suceder en su vida. Ni siquiera se imaginaba que él subido en ese árbol, Jesús subiera la mirada y lo llamara por su nombre, dijera que sí, bajara rápido, porque era necesario que él comiera con él en su casa. Saqueo no lo sabía. Saqueo ni siquiera se imaginaba, aunque él pareciera como que fue Saqueo el que dio el primer paso, Jesús siempre fue el que buscó. Y buscó a Saqueo. Porque entonces, ¿por qué conocía su nombre? Aparte que Jesús es Dios y conoce, él sabía a quién iba a ir a buscar y a salvar. Entonces, Saqueo era un hombre rico, ¿sí? Pero había un vacío en su corazón que las riquezas no podían llenar. Y nosotros hoy en día sabemos muy bien que hay muchas cosas que queremos, que obtenemos. En el momento nos alegramos, pero no nos llenan. Y siempre cuando estábamos lejos del Señor y lo buscábamos, siempre después quedaba ese vacío. Si algunos de ustedes fueron fiesteros, sabrán muy bien que la emoción de ir a la fiesta y de estar en el ambiente alegre, jolgorio, pero al otro día, ¿cómo estaban? ¿Seguían con la misma alegría? No. Probablemente habían otros resultados o habían otras cosas que estaban pasando por lo que habían hecho o bebido, ¿verdad? Pero esa alegría ya no estaba. Había un vacío. Lo mismo pasaba con este hombre. Las riquezas no llenaban ese vacío que había en su corazón. ¿Cuántos de nosotros, aún conociendo a Dios, todavía hay un vacío en nuestras vidas? Hermanos, si eso es así, entonces es porque aún verdaderamente no tienen a Cristo en su corazón. Porque conociendo a Cristo, ya no hay vacío en nuestro corazón, porque Él suple todo lo que nosotros necesitamos. Él suple todo lo que nosotros anhelamos. Claro, hay anhelos grandes y probablemente no los tenemos porque en su misericordia y su sabiduría aún no los podemos tener. Pero en medio de todo, principalmente con su amor, ese amor llena nuestros corazones y suple ese vacío que hay en nuestro corazón. Y eso es lo que pasaba con este hombre. Tenía un gran vacío. Saqueo representa al hombre que busca llenar el vacío de su alma con riquezas y poder. Pero también descubre que éstas no satisfacen nada en su necesidad espiritual. ¿Sí? Cada uno de nosotros podemos ser un Saqueo o estuvimos en la posición de un Saqueo, queriendo tener mucho, pero no teníamos nada, queriendo ganar el mundo, pero perdiendo nuestra vida. Pero Jesucristo vino para buscar y dar salvación al que estaba perdido. Bíblicamente, esto que está pasando con Saqueo refleja que el hombre, el humano, fue creado para la gloria de Dios, ¿sí? Para glorificar el nombre de Dios y vivir en comunión con Él. Eso es lo que la Biblia habla. Fuimos creados para la gloria de Dios. Fuimos creados para glorificar y alabar su nombre. Pero ¿qué pasa con el hombre y la mujer de este tiempo? No busca a Dios para glorificarlo. Busca su propia vida para glorificarse.
o busca otras cosas para glorificarlas. Glorifican el carro último modelo, glorifican el celular que se acaban de comprar de última generación, ¿sí? Glorifican el PlayStation 5, glorifican sus en vivos probablemente en internet, glorifican cualquier otra cosa, pero no glorifican a Dios. Y ese es por lo que fuimos creados, para glorificar a nuestro Señor. Entonces, sin esa relación con Dios, cualquier intento que nosotros queramos tener de satisfacernos a nosotros mismos va a ser infructuoso. No va a valer absolutamente nada, porque las cosas materiales, mis hermanos, aunque ya lo sepan, y se lo repito, no resultan, son insuficientes para poder llenar la necesidad espiritual que nosotros tenemos. Amén. Ahora hagamos esa relación, claro, aquí estamos hablando de un publicano que se había hecho rico y eso era lo que él tenía, era la riqueza. Pero ¿qué pasa con el hombre y la mujer de hoy en día? Quiere llenar su vida con la tecnología. Poco o mucho la quieren. Ahí vemos tanto niños, adultos y ancianos metidos en las redes sociales, viendo TikTok, se les va el día viendo TikTok, se conocen todos los trends, se saben hasta los bailes, las canciones, y les aseguro que no son canciones cristianas, pero se las saben. Y muchos son cristianos. Entonces, la tecnología queremos utilizarla como, en este caso de la riqueza, para llenar ese vacío, para satisfacer la necesidad que tenemos. Pero no nos damos cuenta que la necesidad que tenemos está acá, en la palabra de Dios, está en la comunión con Dios, está en conocer a Dios tal cual es. Entonces, tanto las redes sociales, entretenimiento constante, porque ahora hay plataformas para ver películas de todo tipo. Y ahí están todos, queriendo tener que Paramount, que Netflix, que Disney, que no sé qué. La que salga, la quieren tener. Quieren satisfacer sus propias necesidades y tener conexiones digitales. Ya no buscan las relaciones entre hermanos. Ya no es, mi hermano, nos juntamos y nos tomamos un café. No, ahí te llamo, nos vemos en Zoom, o te mando por WhatsApp una videollamada. Buscamos toda la conexión digital y nos apartamos primero de los hermanos, pero principalmente de Dios. Entonces, esto de la tecnología la queremos utilizar para llenar nuestros vacíos. ¿Por qué una mujer ya madura debe estar haciendo bailes, exponiéndose en una plataforma? Porque hay un vacío. ¿Por qué hombres adultos, maduros, se visten como jovencitos para llamar la atención en las redes? Porque hay un vacío. Y tal vez nos reímos acá, pero hay muchos así dentro del pueblo cristiano. Y déjenme decirles que cristiano no es aquel que nació en un hogar cristiano y se hace llamar cristiano, o aquel que solo llega a la iglesia por querer ser parte de un grupo, o porque es algo social, o porque me da estatus. No, cristiano es aquel que sigue a Cristo, aquel que vive como Cristo, aquel que hace la voluntad del Padre. Ese es un cristiano. Y muchos dentro de las iglesias que dicen llamarse cristianos y que no lo son, están llenando su vida con esto. Porque hay un vacío y ese vacío solo Cristo lo puede llenar. Así que hermanos, si algunos de nosotros de repente sentimos ese vacío, no es hambre, es Cristo el que nos falta en nuestra vida. ¿Sí? Es Cristo que falta en nuestra vida. Y necesitamos entonces esa reconciliación con Dios para entonces que nuestro vacío sea llenado. Ahora, no vamos a tampoco a satanizar la tecnología, hermanos, tampoco. ¿Sí? La tecnología es una herramienta útil. ¿Sí? La tecnología la podemos utilizar con un propósito, ¿verdad? Pero no es un propósito eterno para el alma del humano. Podemos utilizarla. Yo aquí estoy utilizando ahorita mi computadora, tengo aquí la presentación, estamos utilizando cámaras, ¿verdad? Con internet, la tecnología es útil, es una herramienta. El problema es cuando nuestro corazón está ahí. La palabra de Dios dice que donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Cuando atesoras la tecnología o cualquier otra cosa que no sea Dios, ahí está tu corazón. Y ese es el problema, que según nosotros, con eso somos felices.
Pero como dirían, ¿verdad? Para lo que son los shows, ¿verdad? Se apagan las luces, se acaba el show y ahí qué hay. No hay nada. Y eso es lo que nos pasa a nosotros o nos pasó y le está pasando a este hombre que estamos volviendo a conocer en la palabra que se llama Zaqueo. Entonces Jesús irrumpió en la vida de Zaqueo, así como irrumpió en tu vida y en mi vida. Porque no fue porque seamos buenos, guapos e inteligentes. No, es porque Dios en su misericordia nos alcanzó, nos encontró. Así como Zaqueo fue irrumpido en su vida por Jesucristo, nuestras vidas fueron irrumpidas o deben de ser irrumpidas para que haya un cambio y nuestro corazón sea lleno de la gracia de Dios, porque para eso vino Jesucristo. Para eso vino Jesucristo. Ese es su propósito, encontrarnos y darnos salvación, llenar ese hueco que hay en nuestro ser que no es llenado con nada, como que si fuera un costal sin fondo, ¿verdad? Metemos, metemos, pero no se llena, porque Cristo es lo único que llena. Entonces, ¿qué hizo con Zaqueo? Le dio una nueva identidad. ¿Cuál era la identidad de Zaqueo? Hombre rico, bajito, publicano, era impuro, sí, corrupto, ladrón. Esa era la identidad de Zaqueo. Pero cuando Jesús levantó su mirada y vio a este hombre ahí agarrado de una rama de sicómoro, le dijo, Zaqueo, es preciso que bajes porque hoy como contigo, como en tu casa. Tal vez este Zaqueo era así como yo, ¿verdad? Chaparrito y gordito, ¿cómo se va a subir y de ahí cómo se va a bajar, ¿verdad? Se va a hacer, ay, capaz que pegó un brinco, ¿verdad? Y con gozo dijo, ahorita recibo yo al maestro, a Jesús, al que me han hablado, al que me han dicho quién es. Hoy lo tengo en mi casa. ¿Cuántos de nosotros tenemos a Jesús en nuestra casa? De verdad, hermanos, de verdad. No estoy hablando de una Biblia que esté abierta en el Salmo 91, el 24, no, el 23, no. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente hemos recibido a Jesús y lo hemos llevado a nuestra casa, a nuestra intimidad, para que Jesucristo llene ese vacío? Ya nos encontró, llevémoslo, invitémoslo. Él ya dijo, voy a tu casa. ¿Está en nuestra casa? ¿O qué hay en nuestra casa? Tal vez, tal vez no acá, pero en otras casas probablemente lo que hay estos días es olor a manzanilla, ¿verdad, Pino? Y luces. Huele ya a ponche, a tamalito, ¿verdad? Pero Cristo no está. Pongámosle, como el pastor decía la semana pasada, ok, no es la fecha, Jesús no nació en diciembre, pero bueno, está bien. Pero aún así, ¿es Jesús el centro de estas celebraciones? Vemos películas navideñas, bonitas, ¿verdad? ¿Está Cristo ahí? No, solo hablan de un señor barbudo panzón, ¿verdad? De rojo. Hablan de regalos, hablan de tratarse bien, hablan de ese espíritu que hablan ahí, pero Cristo no está. Eso es lo que nos venden. Eso es lo que la publicidad y el mercadeo nos venden, ¿verdad? Esa alegría, esa fiesta. El problema es que son, por decirlo así, son fiestas light, ¿verdad? Porque no tienen el elemento que realmente debe llevar, que es Cristo, ¿sí? Así como cuando tomamos una bebida light, ¿verdad? Lo que no lleva es azúcar, dicen, ¿verdad? En ese caso, todas esas fiestas que dicen ser, para él ni siquiera él está mencionado ahí. Pero Zaqueo, viendo que había una necesidad en él, viendo de que Jesús iba y la multitud no lo dejaba ver, se sube al sicómoro como puede, Jesús lo ve, lo llama, se baja gozoso y lo recibe en su casa. Y empieza una transformación en la vida de Zaqueo, como la transformación que debe de estar pasando en nuestras vidas. Porque la transformación en nosotros es un proceso, hermanos. Cada día hay algo más que debemos de dejar que no le agrada al Señor, para entonces ser el hombre y la mujer perfectos que Dios quiere que seamos. Que podamos ser medidos a la altura, a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Pero es un proceso, es un proceso. Pero el que sea un proceso no es excusa
de que no hagamos. No es excusa de que nosotros no busquemos honrar al Señor cada vez más con nuestras vidas y dejar de ser el hombre y la mujer vieja que estaba lleno de vicios y pecados, sino que ahora ser nuevo y diferente, porque la palabra sí lo dice. Amén. La invitación que le hizo Jesús a Zaqueo, lo que hace es que redirige su vida de lo que era a lo que debe de ser. ¿Sí? Entonces, la tecnología nos lleva de un lado para otro, ¿sí? Con un propósito, que es alejarnos de Dios. Aunque no lo digan claramente, porque no van a ser ellos pues, tontos en decir, use la tecnología para estar más lejos de Dios. No, claro que no. Todo va de forma solapada o con engaños. Pero al final, aunque la tecnología es buena, aunque la tecnología es una buena herramienta, el uso descontrolado, poniendo nuestro corazón únicamente en eso, nos separa entonces de Dios. Amén. Y es lo que el mundo ofrece hoy en día. Entonces, regresemos, entonces ya dejemos la tecnología por un lado, dejemos la riqueza de Saqueo por otro lado. Vamos con este hombre. ¿Qué pasó cuando él escuchó que Jesús iba a pasar por Jericó? Probablemente él se preparó, probablemente cerró su puesto de cobro de impuestos y dijo, no, hoy se cierra, hoy hay convivio, ¿verdad? Entonces hoy me voy a ver a este hombre que dicen que es poderoso en palabra. Y fue a buscarlo. Se despertó en Zaqueo la curiosidad. ¿Cuántos hombres y mujeres hoy en día que no conocen a Cristo tienen esa curiosidad al vernos a nosotros con esa luz que es Cristo que está en nosotros? Y ellos dicen, ¿qué pasa con él? Yo lo conocí así, ahora es así. ¿Qué pasó? Empieza una curiosidad. Ahora pregunto, y ahora es el punto de que nos pongamos serios. Y si no estamos generando nosotros curiosidad en los demás, es porque algo no está pasando en nuestras vidas. Porque si nosotros no generamos esa curiosidad de que hay algo más, porque antes éramos bailadores, bebedores, infieles, lo que sea, pero ahora somos diferentes, eso diferente llama la atención. No seamos cristianos de la secreta, mostrémonos al mundo. Jesús dijo que una luz no se pone debajo de una mesa, sino se pone encima para que ilumine. Así debemos de ser nosotros, que la luz que es Cristo en nosotros ilumine y que haga generar en la gente curiosidad, así como la que tuvo Zaqueo. Probablemente Zaqueo conoció a más de algún otro que había creído en Cristo y era seguidor de Cristo. Y dijo, pero si este era así y ahora es diferente, entonces despertó curiosidad en él. Quería conocer a ese Jesús. Quería saber de quién era este hombre de que tanto hablaban. Él quería ver quién era él. No sabía qué iba a suceder, pero cambió su vida. Veamos lo que dice en Lucas 19:5. Aquí está el resultado de aceptar el llamado de Jesucristo. Lucas 19:5. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende que hoy es necesario que pose yo en tu casa. Había ya un llamado. Lo encontró, lo llamó por su nombre y lo llamó para algo importante. Y ese día fue el día en que la vida de Zaqueo cambió para siempre. La Biblia no nos habla más de Zaqueo. No nos dice más qué pasó con Zaqueo. Pero lo que dice al final de estos versículos denota una transformación en la vida de Zaqueo. Lo que habla Juan el Bautista acerca de los frutos dignos de arrepentimiento. Porque Zaqueo hizo cosas, hizo cambios en su vida y eso fue lo que el resultado de la salvación que Cristo dio a su vida. Incluso él dice que se arrepintió y fue evidente ese arrepentimiento porque él tuvo un compromiso de restituir lo robado. Muchos de nosotros venimos a Cristo y ni restituimos lo que hicimos, ¿verdad?
Insultamos a la vecina, al vecino, al compañero, robamos, qué sé yo, que hicimos cualquier cosa, pero no restituimos. Ofendemos con nuestras palabras. ¿Por qué no restituimos eso con las personas que amamos? En lugar ahora de insultar, usemos palabras de bendición. Saqueo eso hizo, él restituyó todo lo robado y lo dio a los pobres. Y también aún así, él dijo, y si había hecho algo más a alguien, le iba a dar 4 veces lo que había robado, lo que había quitado, lo que había hecho. Claro, eso hace notar que era un hombre muy rico, pero no le importó dar lo que tenía y perder lo que tenía porque había encontrado algo más glorioso que era su salvación. A comparación, ¿verdad? O la distancia que hay entre este Saqueo y el joven rico, ¿se recuerdan? El joven rico dice que había ya hecho todo, había cumplido todo. ¿Y qué le dice Jesús? Vende todas tus cosas, ¿verdad? Y sígueme. Vende todas tus riquezas, dálas a los pobres y sígueme. ¿Y qué pasó con este hombre? Se entristeció. ¿Por qué? Porque tenía mucho. Y este hombre no había entonces una transformación, mientras que con Saqueo sí hubo una transformación, lo cual no le impidió despojarse de lo que tenía, que lo había hecho de mala forma, lo dio, retribuyó, y muy probablemente fue de los hombres que siguieron a Jesús, de los 500 que vieron a Jesús resucitado. No sabemos. No sabemos qué pasó más con Saqueo, pero así como la mujer, la anciana de la blanca que depositó su ofrenda, que no se habla más de ella, Saqueo también. Pero hoy nosotros tenemos la responsabilidad de hacer algo diferente en nuestras vidas. Hacer algo diferente, llenar el vacío, recibir verdaderamente a Cristo que ya nos buscó, nos encontró, nos dio salvación, pero debemos de dar frutos de esa salvación que Dios nos ha dado. Esta no solo es una historia conmovedora, ¿sí? Esta no es una historia que digamos, ay, Saqueo, ¿verdad? Y hasta en nuestra mente nos lo imaginamos, ¿verdad? Chiquitito, barrigón y pelón, ¿verdad? No, esa historia es de Cristo, no es de Saqueo. Saqueo es el personaje secundario de la historia. Saqueo solamente fue la persona que utilizaron los evangelistas, en este caso Lucas, para decirnos, tú y yo estábamos perdidos y Cristo nos encontró y nos dio salvación. Esa es la razón. Cristo es el todo en la palabra. Saqueo y nosotros y los demás discípulos nos quedamos atrás. Cristo es el único. Amén. Y ya después, cuando vemos en esos versículos, Jesús da su misión, la habla, la dice, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Claro, en ese momento era Saqueo, pero esa relación con todos nosotros. Ahora, Jesús vino a buscar a los perdidos. ¿Cómo los buscó? ¿Qué hizo Jesús? Este versículo sintetiza el propósito central de la venida de Cristo, de la primera venida de Cristo, del nacimiento en un lugar humilde, en un pesebre, hasta sus 33 años, luego muriendo en una cruz. Su misión en todos esos 33 años fue buscar, fue salvar, fue mostrarle al hombre que hay un camino directo hacia el Padre, restaurar la relación que se había roto entre el hombre y Dios. Ese es el propósito central. Jesús vino al mundo a buscar a los perdidos. Miren, Jesús no está esperando que nosotros lo busquemos, sino que Él toma la iniciativa. Y la tomó muchas veces. Más adelante vamos a ver de qué maneras se muestra el amor de Dios teniendo iniciativa. Pero acá justamente cuando leemos Lucas 15, vemos también cómo está la iniciativa de Dios. Lucas 15, del 4 al 7. Lucas 15, del 4 al 7. Justamente la parábola de la oveja perdida. Y cuando la encuentra, oigamos, este ya al final, cuando encuentra a la oveja del pastor.
Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Aunque no dice directamente que Zaqueo se arrepintió, los hechos que él hizo o lo que él luego hizo de que después de que Jesús llegó a su casa, mostraron el arrepentimiento que hubo en él. Tienen que haber hechos, hermanos. Tiene que haber algo que muestre que verdaderamente nos arrepentimos. Pero nos hemos acostumbrado a decir, perdón. ¿Cuántas veces decimos perdón al día? Pero ¿cuántos realmente son verdaderos? Porque si nosotros pedimos perdón por algo, ya no lo debemos de hacer. Pero volvemos otra vez a lo mismo. Ay, perdón que dejé los zapatos ahí tirados. Y al día siguiente, otra vez. Y al siguiente, otra vez. Y volvimos a decir perdón, pero ahí lo dejamos. Debemos de hacer ese cambio en nuestra vida, así como lo hizo este hombre. Jesús vino a Jericó. Jesús vino a Jericó con el propósito de encontrar a Zaqueo. Ese fue el propósito. No fue que el otro todo lo que hizo, no. El propósito era ya ese. Jesús encontrar a este hombre y mostrar su amor, su bondad, en que alcanzó a aquel que era menospreciado por todos, que tenía una identidad pésima y él le dio una nueva identidad. Amén. El acto de búsqueda intencional revela el amor infinito y activo de Cristo. Él busca intencionalmente. Claro, miren hermanos, aquí hay que hacer diferencias. Más adelante vamos a ver que hay una diferencia en el amor de Cristo que busca, pero también está como el ejemplo de la parábola que sigue después del capítulo 15 del hijo pródigo. Aquel que se fue, pero el padre se quedó en su casa esperando que él regresara. Miren hermanos, la soberanía de Dios y su voluntad, muchas veces no la entendemos, pero debemos de saber que cuando somos transformados en nuestra mente, entonces vamos a conocer cuál es esa buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero este caso es diferente el de la oveja al del hijo pródigo. Porque la oveja se había perdido y el pastor la fue a buscar. Pero el caso del hijo pródigo, él se fue tocado, pasó su proceso y dijo, regresaré al Padre. ¿Se dan cuenta que hay diferencias? Ahora, esa búsqueda intencional de Cristo en su amor infinito va a depender también en su soberanía. Claro, no va a dejar perdidos a todos. O, como dijo Jesús también, cuando él está haciendo cuentas con el Padre de los que le dio, le dijo, solamente el hijo de perdición es el único. Pero ya había un hecho, pues ya estaba establecido que ese era hijo de perdición. Pero Dios ha venido para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Cada uno de nosotros debemos de buscar a Dios y encontrar ese amor infinito que Él da para que entonces nosotros podamos ver el amor activo de Dios que nos encuentra y nos lleva a su lado. Ahora, ¿cómo Jesús toma la iniciativa? Hay un problema en cuanto a la religiosidad, como lo hacían los fariseos en ese tiempo y como muchos también hacen en este tiempo, que imponen cargas pesadas sobre los hombres, para que busquen a Dios. Y esas cargas pesadas solo son reglas establecidas por hombres. Pero Dios ha puesto algo más en el Evangelio. Y Él muestra cómo el Evangelio no es una cuestión de carga, es una cuestión de paz. Cómo es que nosotros debemos de estar dispuestos a escuchar cuando Dios nos llame por nuestro nombre, para que entonces Él llegue con nosotros y comamos con Él y seamos salvos. Entonces, este hombre en el árbol y Jesús viéndolo, aquí el que tomó la iniciativa, porque no fue Zaqueo diciendo, Jesús, Jesús, así como Bartimeo, ¿verdad? No, Zaqueo estaba en el árbol, lleno de gente, probablemente así como cuando aquella mujer tocó el manto de Jesús, ¿verdad? ¿Y quién tocó, verdad, mi manto? Que sentí poder salir de mí, dijo Jesús. Jesús probablemente siempre iba con mucha gente que iba a su alrededor,
¿Cómo iba a ver a este hombre metido en el árbol? Probablemente habían más hombres o más personas subidas en otros árboles para ver a Jesús. Pero solo a él, que era el que iba a buscar, lo llamó. Jesús tomó la iniciativa de acercarse a este hombre, así como se ha acercado a nosotros. Esto refleja el corazón de Dios, quien no espera a que el hombre lo busque, porque el hombre está en sus vicios, en sus pecados, y no está pensando en nada en Dios. La humanidad no quiere de Dios. Entonces, ¿cómo va a buscar a lo que no quieren? Pues Dios, en su iniciativa amorosa, busca a aquel al que quiere darle salvación y busca al pecador. Miremos qué es lo que dice Juan 6:44, para que no digan, ¿y este hermano de dónde se lo está sacando? No, la palabra lo dice claramente, que todos son llamados por Dios, primeramente. Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí, Jesús hablando, si el Padre que me envió no le trajere. Repito, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Primero es Dios trayendo al que encontró, al que estaba perdido y lo lleva a Cristo. No es el hombre buscando a Dios, porque el hombre está peleado con Dios. La humanidad entera no quiere saber de Dios, porque está aislada. El pecado los separa. Entonces Dios, en su amor y en su iniciativa, Él busca y trae y envía a Jesús, aquel que ya encontró y está listo para la salvación. Es Dios siempre el que da el primer paso. Génesis 6:5. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Claro, eso está antes del diluvio, ¿verdad? Pero así sigue la humanidad hasta hoy en día. Todos en sus pensamientos y de su corazón están de continuo solamente al mal. Es solo de ver las noticias. Es solo de ver un poquito qué está pasando en el mundo y vemos la maldad del corazón del hombre. Estos hombres no van a querer buscar a Dios. Es Dios que los encuentra. Pero saben, nosotros somos la herramienta también de Dios, que nosotros somos enviados para llevar las buenas nuevas. Y los que escuchen, que encuentren esa curiosidad de saber quién es Cristo, así como este hombre que subió al árbol, entonces es encontrado por Dios y le da la oportunidad de ser salvo. Entonces, esto es un recordatorio para todos nosotros que incluso cuando estamos alejados, Él nos persigue con su amor. Pero aquí tenemos que ser con pinzas esto, ¿verdad? Porque aunque siempre dependerá de la soberanía de Dios, ¿sí? Porque hay muchos que se escudan en decir, no, hasta el último momento acepto a Cristo. Cuando esté en el momento de mi muerte, yo, hermanos, ni sabemos cómo va a ser ese momento, si vamos a tener la oportunidad de decir, Cristo, perdón, Dios, perdón, ayúdame. No sabemos, pero el hombre quiere eso, quiere dejar de último, pero todo va a caber en la soberanía de Dios. Hay situaciones que pasan en la vida de muchos hombres que incluso han conocido a Dios en los momentos más difíciles de su vida, estando en la cárcel, con la pérdida de un familiar, con una gran enfermedad, con cualquier otra cosa. Dios permite eso para encontrarlo, porque en ese momento él tuvo curiosidad y alzó su mirada o se subió al árbol para verlo y él lo llama por nombre. Y este caso de la soberanía de Dios justamente es, como vemos, con el hijo pródigo. Amén. Miremos este versículo que es muy bonito. Yo lo busqué en Dios habla hoy, así que solo escúchenlo porque la Reina Valera lo dice de diferente manera. ¿Cómo es que Dios es el que nos atrae? Oseas 11:4, Dios habla hoy. Con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los traje hacia mí.
Los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer. ¿Se dan cuenta cómo Dios lanza sus cuerdas de amor, de ternura para atraernos? Y vuelvo a decir, el hombre no es capaz de eso. Es Dios en ese amor que busca, que da el primer paso para atraernos a nosotros. Amén. Rapidito veamos cómo Dios ha dado el primer paso. En la creación, Dios preparó toda una creación del día 1 al día 5 para darle algo especial a su máxima creación, que fue el hombre. Dios pensando y dando el primer paso para darle al hombre algo bueno. ¿Qué más pasa en Génesis? Dios era el que bajaba para hablar con Adán y Eva. Él los buscaba. Dice que él bajaba con ellos. ¿Qué hablaban? No lo sabemos, pero había una relación entre Dios y su creación. Vemos ahí cómo Dios da el primer paso. También vemos en la redención a través de Cristo. Juan 3:16, lo conocemos muy bien. También Romanos 5:8, leamos Romanos 5:8 así rápido. Romanos 5:8. Oigan bien, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dando Dios el primer paso para darnos salvación. Porque después de ese evento de la crucifixión, muchos, y ahí estamos nosotros, hemos creído en Cristo y somos salvos. Dios dando el primer paso. También a través de su palabra. Cuando leemos su palabra, vemos que Dios ya tenía pensado todos esos planes de bien para nuestra vida. Y está en su palabra dando el primer paso. Y también por medio del Espíritu Santo, dándonos consuelo en los momentos de dificultad, dándonos revelación de la palabra de Dios. Sabía muy bien Dios que íbamos a necesitar a un consolador. Mismo Jesús dijo, me voy, pero os enviaré al consolador. Dando el primer paso para que no nos quedáramos solos, sino que estuviera el Espíritu Santo en nosotros, guiándonos y dándonos también de su palabra. Y en la provisión diaria. Tantas cosas buenas, ¿verdad? Una bendición extraordinaria como situaciones muy difíciles, Dios las utiliza dando el primer paso para llamarnos. Pasa algo duro, Dios llamándonos hacia Él. Pasa algo buenísimo, Dios llamándonos para hacia Él. Dios utiliza tanto la bendición como las cosas malas para nosotros para atraernos a Él, lanzándonos cuerdas de ternura y cuerdas de amor para atraernos hacia Él. Es mejor que sean con cuerdas de amor, hermanos. Es mejor que sea con cuerdas de amor que por situaciones difíciles. Pero igual Dios, en su soberanía, Él llama como debe llamar, dependiendo de la dureza o de la suavidad del corazón del hombre al que está buscando y ha encontrado. Amén. Él conoce nuestras necesidades y conoce nuestro nombre. ¿Sí? En Salmo 139, 1 al 4 lo dice, ¿verdad? Pero también cuando nosotros vemos que Jesús no llamó a Zaqueo, hey, hombre pequeño, ¿verdad? O publicano, baja de ahí. No, Jesús le dijo, Zaqueo, le llamó por su nombre. Él nos ha llamado por nuestro nombre. Marlon, Rodimiro, Elizabeth, Gerardo, todos hemos sido llamados por nombre, porque Dios nos formó en las entrañas de nuestra madre. Y el embrión, dice, nuestro embrión vieron sus ojos. Dios dando el primer paso y conociendo a cada uno por nombre. No somos un número, no somos uno entre un montón, cada uno es especial para los ojos de Cristo. Es especial para los ojos de Dios, pero va a depender de nosotros cómo vivimos y cómo vamos a estar delante de la presencia del Señor. Porque no podemos tomar esto así a la ligera, porque entonces es lo que muchos dicen,
peco hoy, mañana me arrepiento, ¿verdad? O peco, pero de todos modos Dios me ama. No, debemos de ser cabales, como la palabra dice. Porque más adelante vamos a ver uno de los engaños doctrinales que ha recibido la iglesia y que muchos la creen y muchos otros predican con esa frase. Pero más adelantito les digo, solamente es un anuncio de lo que les voy a decir. Entonces, no somos más que una cara en medio de la multitud. Somos un hijo o somos una persona esperando ser salvada y encontrada por Cristo. Amén. El amor inclusivo de Dios, ¿sí? O de Cristo. Aunque Zaqueo era despreciado por su comunidad, Jesús lo buscó, lo encontró y le dio una identidad nueva. De lo más vil y menospreciado del mundo fuimos llamados nosotros. No nos creamos la última Coca-Cola del desierto, hermanos. De lo más vil, de lo peor, Dios nos trajo para su gloria. No nos trajo, no nos escogió porque fuéramos buenos, porque fuéramos pilas, porque fuéramos lo que fuéramos. No, fue porque había necesidad en nosotros de ser salvos. Y por eso nosotros fuimos encontrados. Y entonces aquí está el amor inclusivo, porque entonces lo que hizo Dios, mostró su amor y no estuvo limitado a la condición de este hombre, ni estuvo limitado a la condición de nosotros. Que llegamos con una maleta de pecados delante del Señor. Y cuando nos arrepentimos, Dios nos perdonó y tomó todas esas ofensas y las lanzó al fondo del mar. Y fuimos perdonados. Nos dio una identidad. Entonces, ese es el amor inclusivo de Dios. Esa es la verdadera inclusión que podemos, ya que es una palabra ahora tan rimbombante, ¿verdad? En las redes sociales y todo, ¿va? Inclusión, ¿no? Quien verdaderamente es inclusivo es Dios. Porque siendo lo que éramos o lo que somos, nos encuentra, nos trae y nos transforma. No quiere decir que nos quedemos como éramos, hermanos, que esa es otra cosa que muchos creen. No, si éramos así, tenemos que ser transformados y ahora ser así para la gloria de Dios. Ser hombres y mujeres diferentes. ¿Sí? Antes era ladrón, no, ahora soy ladrón cristiano. No, ya no soy ladrón. Dejé de hacer lo que hacía antes. Ser transformado verdaderamente. ¿Sí? Eso es lo que Dios tiene en su amor inclusivo, porque incluye a todos los humanos que han cometido cualquier tipo de ofensa delante de Él, pequeño, grande o lo que sea, oculto o visible. Dios nos incluye a todos, nos da perdón y salvación, pero en nosotros queda, hermanos, ya no seguir viviendo como vivíamos antes. Porque la transformación y el perdón de Dios no es para seguir haciendo lo mismo, es para ser diferentes. Es para glorificar a Dios con nuestra vida, siendo nosotros sacrificio vivo para Dios. Amén. Jesús identifica o se identifica como el buen pastor. Ya lo leímos en Lucas 15. Él dejó a las 99 que estaban bien, las dejó en el redil, bien cuidadas, alimentadas, y se fue a buscar a la perdida. ¿Sí? Zaqueo representa justamente a esa oveja perdida. Zaqueo dice, y verdaderamente este era hijo de Abraham, dice Jesús. Él era un hombre perdido, perdido en todo lo que la mundanalidad lo había llevado a hacer. La corrupción, el deseo de tener más, esa codicia, ¿verdad? Pero él era esa 99 y Dios fue a buscarlo. Dios lo incluyó dentro de las otras 99 para que las 100 se gozaran en la presencia de su pastor. Y así somos nosotros. Fuimos esa 99. Fuimos esa que estuvo, no esa 99, no. Fuimos esa una, porque la 99 estaba en otro lado. Fuimos esa una perdida. Y cuando estábamos viendo en seminario bíblico de cómo es el pastor, la forma en que un pastor tenía que ir a buscar a las ovejas no era en valles, hermanos. Habían riscos. Las ovejas les gusta subirse en riscos y se perdían, se lastimaban. Y ahí iba también el pastor. Subiendo, bajando, iba con su cayado, tenía que escalar, habían rocas filudas, habían también precipicios. Pero el pastor, sin importar todo eso, buscó a esa una y después se gozó con todos, dice, ¿verdad? En Lucas 15. Gócense conmigo que la que se había perdido la he encontrado. Amén. Casi como dice el padre, ¿verdad? Del hijo pródigo.
Hagamos fiesta porque mi hijo que estaba muerto hoy está vivo. A eso vino Cristo. Y Él quiere gozarse con todos nosotros. Pero miren, hermanos, a veces ni siquiera nos gozamos por uno que recibe al Señor y que confiesa al Señor como su Salvador. Pues sí, no nos gozamos, debemos de gozarnos, porque si mismo Jesús dijo, haciendo en la parábola del buen pastor, gócense conmigo, porque la que estaba perdida ya la he encontrado. Gocémonos, hermanos, por uno que llega a los pies de Cristo. Gocémonos por uno que nosotros llevemos a los pies de Cristo, que seamos herramientas útiles en las manos de Dios, que uno, al menos uno, vamos a decir, ayudé a que uno conociera al Señor por mi testimonio y por lo que hablaba, que fuera todo coherente. Amén. Ahora sí llego a esta parte de confusión. Yo sé que muchos de ustedes la han escuchado y tal vez algunos la han creído y algunos la han utilizado. Pero ahorita es para que vengamos y digamos, no es así y la dejamos por un lado y nunca más la vamos a utilizar. Es una frase que se ha estado utilizando como una falsa enseñanza. Y esa frase es, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Más falso no puede ser comparado con lo que dice la palabra de Dios. El amor de Dios no se limita en separar al hombre y al pecador y al pecado. No. El hombre pecador está cometiendo pecado deliberadamente en su misma rebelión. Y vamos a ver más adelantito citas bíblicas que contradicen ese pensamiento. Ahora, ¿de dónde viene? No lo dijo ningún pastor. Ahora sí lo dicen muchos, pues en los púlpitos lo hablan. Pero esto empezó en el año 424 después de Cristo, que Agustín de Hipona hizo una descripción más o menos similar en una de sus cartas, que es ama a los hombres, pero odia a los vicios. Y después de todo eso, de ese año 424, más adelante, ya en una era más moderna, un hombre llamado Mahatma Gandhi, no cristiano, no conocedor del Señor, y si no lo conocen, busquen, googleenlo, Mahatma Gandhi, y van a ver quién era. Yo no les voy a contar quién era. Pero este hombre fue el que dijo, odia al pecado, ama al pecador. Y después esa frase fue acuñada por las iglesias y se estuvo enseñando, como queriendo decir, ay, pobrecito, eres pecador, pero no tengas pena. Dios solamente odia tu pecado, a ti te ama. Y no es así. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. En Salmo 5:5, y después vamos a pasarnos al 7:11. Salmo 5:5 dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Dónde cabe ahí la frase de que Dios ama al pecador, mas aborrece al pecado? No, dice que aborrece a los que hacen iniquidad. Salmo 7:11. Oigan este. Dios es justo, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. Hermanos, aquellos que están en pecado y deliberadamente viven en pecado, están separados de Dios. Dios está airado con ellos. Entonces no cabe esa frase queriéndola meter en el amor inclusivo o en el amor que da el primer paso como Dios. No, no cabe. Dios no hace separación del pecador con el pecado. Dios no separa al pecador del pecado. El pecador que vive en pecado es uno mismo. Ahora, si nosotros nos arrepentimos, entonces, claro, pecamos, hermanos, pero ya no somos esos pecadores que viven en rebelión contra Dios, haciendo pecado deliberadamente. ¿Me comprenden? Cuando escuchen nuevamente esta frase de que Dios ama al pecador, mas aborrece el pecado, al pescado, ¿verdad? No lo crean. Mejor díganle la palabra de Dios en Salmos 5 y Salmos 7:11 dice totalmente lo contrario. Mejor arrepiéntete y encuentra el amor de Cristo. Así, arrepiéntense. Porque ese fue el evangelio. Si vemos nosotros cuál fue el evangelio, era arrepiéntanse, arrepentíos y convertíos. Y una forma de demostrar ese arrepentimiento y conversión era el bautismo. Eso era. Porque el que se bautizaba era la clara evidencia de que se había arrepentido
se había convertido, sus pecados habían sido perdonados. Amén. Entonces vemos que esta frase, no le quiero dar mucho énfasis, vamos a pasar a lo siguiente, pero esa frase lo único que vemos es que es por falta de conocimiento y han querido acuñarla a la Biblia a la fuerza, pero no es así. Cuando Dios habla en Juan 3:16 que vino al mundo, ¿verdad? Y que tanto Dios amó al mundo, que habla de la humanidad, pero habla de aquellos que lo reciben, aquellos que creen en Él y que entonces son salvos. Y no está peleando, no hay una pelea entre la ira de Dios y el amor de Dios. Cristo vino a unirlos, porque cuando nosotros creemos en Cristo y somos quitados de nosotros toda iniquidad y todo pecado, entonces encontramos el amor infinito de Dios. Entonces no hay una separación. El que no se arrepiente va a padecer la ira de Dios, pero el que se arrepiente y se convierte encuentra el amor de Dios, porque Dios nos amó primero, hermanos. No podemos decir que nosotros amamos a Dios, porque no es cuestión nuestra, es porque Dios nos amó a nosotros primero. Amén. Ok. Voy a ir terminando con Jesús vino a salvar a los perdidos. Ya vimos que los encontró, ahora los salva. Y hubo una transformación en la vida de Zaqueo. Empezó a dar él frutos dignos de arrepentimiento, lo que habló Juan el Bautista a los fariseos. ¿Por qué? ¿Qué significa eso de frutos? Es una cuestión, es una metáfora de algo tangible, algo que podemos nosotros ver y corroborar. Cuando nosotros tenemos un árbol de aguacate, lo que queremos ver es un aguacate. Bueno, van a pasar años, ¿verdad? Mal árbol la agarré, ¿verdad? Hubiera agarrado por lo menos 4 años que crezca y que dé su primer fruto. Va, pero quedemos con el aguacate. Cuando vemos el aguacatal sin aguacates, todavía vamos a dudar, ¿y qué es? Aunque si los que conocen las hojas, pues dicen, sí es un aguacatal, ¿va? Pero ya cuando vemos el fruto, entonces decimos, ese es un aguacatal. Lo mismo es con nuestros frutos dignos de arrepentimiento. Cuando nosotros hacemos cosas visibles de que nos hemos arrepentido y que retribuimos el mal que hicimos, ese es un fruto digno de arrepentimiento. Porque entonces estamos mostrando que nuestro arrepentimiento y nuestra conversión fue genuina, fue verdadera. ¿Por qué lo dijo Juan el Bautista? Porque muchos fariseos llegaban, ponían cargas sobre los hombres, decían que hacían y no hacían, pero al final no había un arrepentimiento genuino en ellos y no había una transformación. Así que hermanos, aquel que fuma aún, deje de fumar y ese va a ser un fruto digno de arrepentimiento. Aquel que miente, déjalo de hacer. Aquel que se inventa las cosas, lo mismo. Aquel que busca pleitos, también. Y esos van a ser frutos dignos de arrepentimiento, porque ya no van a ser aquello que hacían, ahora son diferentes. Ahora sí son hijos de Dios, haciendo lo que el Padre quiere que hagamos. ¿Cuál era la condición de los perdidos? ¿O cuál era la condición de Zaqueo? Un hombre sin Cristo en su corazón, con un gran vacío que no lo podía llenar con sus miles de millones que había él ganado durante el tiempo que fue publicano. Y lo más probable, hermanos, que aunque no lo dice acá, pero si él dio lo retribuyó lo que había hecho, es muy probable que Zaqueo haya dejado de ser publicano. No lo dice la Biblia, pero si hubieran frutos dignos de arrepentimiento, él dejó de ser publicano. No podía seguir haciendo lo que hacía antes, porque entonces estaba metido en la misma corrupción. Así que hermanos, si algo te está trayendo mal de donde trabajas, salte de ahí. Pídele a Dios que te dé un lugar nuevo, porque si el lugar en donde estás te lleva a pecar, salte, salte. Como mismo me dijo Jesús, si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Es mejor que entres al cielo sin una mano a que vayas al infierno con las dos. Si tu ojo te es ocasión de pecar, pues sácatelo. O sea, no está hablando de una literalidad, es una metáfora. Si algo te hace pecar, déjalo de hacer. Ya no vayas. Ya no vayas. Si sabes que vas a la casa de fulanita y lo que van a hacer es a criticar a toda la cuadra, ya no vayas. Ya no vayas. Si vas con tus amigotes del trabajo, esas palabras de pastor que a mí me dice cuando voy a reuniones de trabajo, ya vas con tus amigotes. Cuando vas con tus amigotes del trabajo o tus amigotas, porque también hay amigotas de plano de las mujeres, y van a hacer cosas que no son, a burlarse o a decir malas palabras, a contar chistes,
y eso te ocasiona pecado, no vayas. No vayas. Yo cuando regresé al Señor en el año 2000, porque ya había conocido al Señor, le había servido y me aparté, trabajaba en un lugar de cajeros automáticos, que ya no existe hoy, fue absorbido. Trabajé por 16 años ahí, pero en ese tiempo yo reconcilié con el Señor y pues mis amigos, mis amigotes era de tomar los viernes, ir a billar, ir a parrandear, ir a hacer cualquier cosa. Yo ya estaba casado. ¿Eh? ¿Qué fue lo primero que tuve que hacer? Fue ser radical. Y no lo digo porque yo sea bueno, es porque Dios me llevó a eso. En su misericordia, Él me enseñó que para agradarle debía dejar esas amistades. Me criticaron, me hicieron bullying, de todo. Viendo si de repente me caía o torcía el brazo. Me costó, hermanos. Me costó dejar amistades de años del trabajo, que hacíamos eso todos los días que querían. Tuve que dejarlo. Y eso es para la gloria de Dios, no es por mí, es porque Dios tuvo ese amor en mí y esa misericordia que me llevó a hacerlo. Y lo sé que también con ustedes puede ser. Así que hermanos, si algo les está llevando a pecar, aléjense. Y más triste a veces puede ser la misma familia. Dense su tiempo, dense su espacio. Porque si cuando van a sus reuniones familiares es para que se enteren de la vida del que ni llegó, no me lleguen. Mejor no estén. Para pecar, mejor en su casa, con el Señor y en paz. Amén. Entonces, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Aquellos que no conocen a Cristo hoy y no han entregado su vida y no se han arrepentido y no se han convertido, siguen destituidos de la gloria de Dios. Y a veces es triste, hermanos, reconocer que un familiar tanto que amamos está destituido de la gloria de Dios. Y aún así lo amemos, aún así lo querramos. Recordemos que son dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. No hay intermedio. Si no estás con Dios, ya sabes dónde está. Entonces es triste, pero lo bueno, la bendición, la gracia que hay en nosotros por medio de Cristo es que Él vino al mundo para encontrarnos, llamarnos por nombre y darnos salvación. Apartarnos de todo eso y volver a ser hijos, volver a tener identidad. Ahora no la identidad torcida del mundo, que era una identidad que agrada a Dios. Amén. La salvación sabemos muy bien que es un regalo inmerecido, ¿sí? Y cuando vemos, ¿verdad? Porque Zaqueo no se lo merecía. ¿Y Jesús qué está haciendo? Yendo a comer a la casa de un pecador. O sea, ya estaba marcado el pobrecito, ¿va? Pero él no merecía nada. Ninguno de nosotros merecíamos la gracia de Dios. Nadie en este mundo puede así de merecer la gracia de Dios. Así de merecer la salvación. Pero la gracia, el regalo inmerecido de Dios para cada uno de nosotros cuando nos encontró fue decirnos, tus pecados son perdonados y aquí te doy salvación. Que no es de nosotros, es de Dios. Amén. Entonces, no es por nuestros méritos. Miren, en el trabajo nos contratan por méritos. Este sabe muy bien inglés, este sabe programar en esto, o este sabe hacer esto, este es buen arquitecto, este es buen médico, este es buen lo que sea. En el mundo, los méritos. Con Dios es diferente. Porque pueden estar sirviendo en una misma casa como esta, uno con una gran profesión y otro que es iletrado. Pero la gracia de Dios cayó sobre los dos. La gracia de Dios, porque no fue por méritos, es porque Cristo así lo decidió de llamarnos por nuestro nombre y darnos salvación. Y podemos servir juntamente, cada quien con sus habilidades, pero somos coherederos, dice la palabra. Somos coherederos. No hay más alto ni más bajo. Incluso Pablo llegó a decir, ya no hay esclavos ni hay libres. Ya no hay mujeres y hombres. Todos somos hijos de Dios. Pero eso es a los que verdaderamente son hijos, hermano. Vuelvo a decir lo que dije a un principio. No porque hayas nacido en un hogar cristiano te hace cristiano. Tu decisión de confesar al Señor con tu boca
y de arrepentirte. Eso te hace cristiano. No por haber nacido en un hogar cristiano, porque si naciste en un garage no eres carro, ¿verdad? Si naciste en un McDonald's no eres Big Mac, no, no. Nace de nuevo, ¿sí? Arrepiéntete, conviértete, nace de nuevo. Eso te hace ser hijo de Dios. Y esa es la gracia inmerecida que Dios nos da. Amén. Dios transforma las vidas. Jesús transformó la vida de Zaqueo. Jesús ha transformado nuestras vidas. ¿Cuánto o cómo es la diferencia de lo que éramos años atrás, cuando no le conocíamos, a cómo somos hoy? ¿Sí? Usted puede decir, ay, yo era un desgraciado. ¿Sí? Y no voy a hacer con el tonito porque algunos se van a recordar que es telenovela, pero aquí no miramos telenovelas. Entonces, no voy a decir el tonito del desgraciado, ¿verdad? Entonces, yo era así, pero el Señor me halló y me transformó. La transformación que Dios hace en nuestras vidas es poderosa y solo Él la puede hacer. Y nosotros debemos de permitir que Dios obre en nuestras vidas y hacer nosotros lo que Dios nos llama que hagamos. Porque esto no es algo mágico que ya eres transformado. No, es un proceso. Pero debemos nosotros dar pasos y Dios va a ir obrando. Dios va a transformarnos. Los que estamos aquí, cuando empezamos a venir, no somos ni las sombras de lo que ahora somos. Porque Dios nos ha transformado. Dios incluso nos ha dado una nueva sonrisa. Dios nos ha dado amor para dar a los hermanos un abrazo. Antes, probablemente algunos que eran como el cactus, ¿verdad? Lindo el cactus, pero tiene espinas, ¿verdad? No te le acerques porque te puya. Pero ahora ya no. ¿Eh? Ahora somos diferentes. Ahora ya no puyamos, ya no lastimamos. Amén. Ok, esto ya lo hablé de los frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Que esto viene con la salvación. Entonces, la disposición de dar la mitad de sus bienes a los pobres y restituir hasta 4 veces, habla, ¿verdad?, de esa vida rendida de este hombre a Dios. Hermano, si el Señor te está hablando por medio de su Espíritu Santo de algo que tienes que retribuir, por algo que hiciste mal hace mucho tiempo, no hagas oídos sordos y hazlo, retribuye lo que tienes que retribuir. Porque si dañaste a alguien en tu vida pasada y Dios te ha salvado, Dios te ha restaurado, ve y retribuye lo que hiciste. Pide perdón. Porque Dios nos llama a eso. O sea, esos versículos que están acá en Lucas no es por el azar. Es porque Dios nos está enseñando primero para qué vino y qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque todos nosotros hemos sido un saqueo, apartados de la gloria de Dios. Amén. Ahora, nosotros tenemos una necesidad, y con eso termino, la necesidad de Cristo en nuestras vidas. Sin Él estamos perdidos. Sin Cristo no somos nada. ¿Qué merecemos? La muerte. Y la muerte eterna. Eso es lo que merecemos. Porque como dice en Romanos 5, ¿qué? 8, ¿qué es 5:8? Ya se me olvidó. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que sin Cristo estamos perdidos. Cuando Cristo nos encuentra, somos encontrados salvos. Amén. Atendamos al llamado. Otra cosa hubiera sido, y tal vez ni se hubiera escrito, si Jesús le hubiera hablado a Zaqueo y Zaqueo se hubiera quedado en el árbol. Pero Zaqueo atendió el llamado. ¿Has atendido el llamado de Dios? ¿Verdaderamente has atendido el llamado? No, 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 yo para dentro de, ya cuando tenga ya mi casa, ya todo, ya voy a servir al Señor. No, si el Señor te está llamando, hazlo. Atiende el llamado. No solamente el llamado a la salvación, el llamado a servirle a Él. Porque el que es salvo tiene que mostrar esas obras que identifican que eres salvo. Y esas obras son servirle al Señor. En tu casa, en la iglesia, en donde estés. Sírvele al Señor. Solo Cristo puede satisfacer nuestra alma. Las riquezas, el éxito, las redes sociales, la tecnología, todo lo que haya, nada de eso puede satisfacer nuestras almas. Solamente Cristo. Él transforma nuestra vida. Es necesario que nosotros
encontremos a Cristo y seamos nuevas criaturas, porque eso lo dice en 2 Corintios 5:17. Amén. Leámoslo. Sí, 2 Corintios 5:17, ya se la saben, pero leámosla. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, aquí son todas hechas. Amén. Todas son hechas nuevas para aquellos que son nuevas criaturas en Cristo. No podemos seguir viviendo y haciendo las obras viejas. Debemos hacer ahora lo nuevo que Cristo me da. Lo que Cristo nos da es la transformación de nuestra vida. Reconozcámosle al Señor en cada área de nuestra vida, hermanos. Y aprendamos a vivir como salvos. ¿Qué quiere decir eso? Si hemos encontrado, o si Cristo nos ha encontrado a nosotros y hemos alcanzado salvación, debemos de vivir en obediencia a su palabra, restituir el daño causado a otros y compartir el evangelio con los demás. Eso es vivir como salvos. Vivamos como salvos, no como extranjeros, no vivamos como aquellos que todavía están perdidos. No, si ya fuimos encontrados, vivamos como salvos. Amén. Y quiero terminar con que tenemos que vivir con todo esto que hemos aprendido hoy, de esta vida, de por qué Cristo ha venido para encontrarnos y salvarnos. Debemos de vivir con gratitud. Nuestra adoración debe ser en gratitud. Nuestras acciones deben de ser un hecho de que hay gratitud en nosotros. Todo lo que hagamos sea porque agradecemos a Dios y para agradar a Dios. También que haya gratitud en nosotros para compartir el evangelio. Compartamos la palabra, porque así como nosotros fuimos encontrados, hay miles de millones que también van a ser encontrados, pero necesitan escuchar para que haya en ellos curiosidad de saber quién es el que lo puede salvar. Amén. Pongámonos de pie. Oh sí, Señor Jesús. Somos inmerecedores de tu gracia, de tu perdón, Señor. Señor, no merecíamos este regalo de la salvación, pero tu gracia nos alcanzó, Señor. Aunque corrimos, Señor, y tal vez quisimos buscarte, tú fuiste el que nos encontró. Tú viniste, Señor, a este mundo a dar tu vida por cada uno de nosotros y que de esa manera nosotros fuéramos encontrados por tu amor. Por tu gracia, por tu amor infinito, Señor, tu amor eterno. Padre amado, queremos vivir la vida que tú quieres que vivamos. Queremos vivir de acuerdo a tu palabra, Señor, aunque a veces es difícil, pero sabemos que debemos de agradecerte con nuestros hechos, Señor, con nuestra vida, Señor, con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que pensamos. Padre amado, que podamos vivir la vida de salvos como tú quieres que la vivamos. No escondiéndonos y haciendo otras cosas donde no nos ven, sino ser el hombre y la mujer que tú quieres que seamos, Señor. Hoy entregamos nuestra vida a ti, Señor. Si alguno de acá o que está en la transmisión no te conoce, no ha sido encontrado, pero tiene esa curiosidad de saber, hoy Cristo te está buscando y encontrando. Hoy el Señor quiere que tú también restaures tu vida y tu comunión con Él. Porque probablemente has vivido una vida del corre y corre, se te olvida quién es Él y has dejado el primer amor. El Señor ya te ha llamado, te ha salvado, pero te has descarriado como el hijo pródigo. Mira ahora que es mejor estar en la casa de tu Padre, donde puedes alimentarte y donde puedes estar con cobijo, y no donde estás ahora. Corre, apresúrate, que no te llegue la noche y que puedas llegar nuevamente con el Padre que está esperándote con los brazos abiertos, que quiere darte un beso en la frente, que quiere abrazarte, quiere ponerte vestidura nueva, anillo que da identidad y también calzarte y hacer fiesta porque el que estaba muerto ahora está vivo nuevamente. Si te has alejado, búscalo. Porque ya estabas encontrado, pero te apartaste. Ahora corre a los brazos del Padre. Dios quiere darte
nuevas cosas, pero no en lo material, sino que en tu vida espiritual. Dios quiere darte dones, talentos, para que los pongas a la obra, que los pongas a funcionar para tus hermanos, para la iglesia. No te quedes sentado, no te quedes esperando a que las cosas funcionen como tú crees para poder servir o para poder buscar o para poder aprender. Hazlo ya. Porque hoy es el día de salvación, porque hoy es el día que Dios te llama. Mañana puede ser muy tarde. Señor, pon en nosotros también el deseo de ir y llevar tu palabra, porque hay muchos que aún están perdidos. Y llevando tu palabra, ellos conocerán quién es ese Cristo de la gloria. Y entonces ellos podrán ser encontrados y podrán ser llamados por su nombre y salvados, como fuimos nosotros. No seamos egoístas. Esto no es solo de un grupo, es para todos. Dios quiere darnos salvación a todos. Dios, Jesús, vino a este mundo con el propósito de encontrarnos y salvarnos. Vino y dio su vida en esa cruz. Por ti, por mí y por todos aquellos que están buscándole o que quieren entregar su vida, pero no saben cómo. Pero que el Señor, que el Padre ya los ha traído para Cristo, como lo leímos en Juan 6:44. Padre, gracias te damos. Señor, gracias te damos esta tarde, porque sabemos de que qué gran favor, qué gran regalo tú nos has dado, y a veces no lo consideramos y lo dejamos por un lado, lo menospreciamos. Pero tú diste tu vida por nosotros. Por cada uno de nosotros, por nombre, fuimos llamados. Corramos entonces con gozo y abramos la puerta de nuestro corazón y de nuestro hogar a Cristo Jesús, para que Él reine en esta casa, en nuestras vidas. Que Él sea realmente el centro de nuestra vida, no lo que habla el mundo, no la fiesta que tiene el mundo, no, Cristo Jesús. Del 1 de enero al 31 de diciembre, que sea siempre nuestro Dios, nuestro Salvador, quien dio su vida por nosotros, quien está expectante y anhelando que nosotros nos acerquemos a Él cuando Él ya nos haya llamado. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, por este día, por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos de tu amor, por haber dado el primer paso con nosotros, Señor. Queremos, Señor, dar ese fruto. Queremos, Señor, ser hombres y mujeres nuevas, transformados, renovados. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.